Satanás fue echado del cielo a causa de su orgullo y rebelión. Jesús mismo declaró haberlo visto caer como un rayo. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios no lo destruyó de inmediato? ¿Por qué aún existe el diablo? En el estudio de hoy, descubriremos una verdad profunda y reveladora sobre por qué Satanás sigue con vida y cuál es el propósito detrás de esto. La mayoría conoce a Satanás como el enemigo de Dios, pero pocos entienden lo que realmente significa su nombre. Satanás proviene de un término que quiere decir adversario, o incluso el caído. No dice que cayó, sino que sigue cayendo. Está en caída constante, sumido cada vez más en la maldad. Su descenso es permanente y esa decadencia continua es la esencia de su existencia. El libro del Apocalipsis menciona que Satanás fue arrojado al abismo, sin fin ni fondo, en una caída eterna. Esa es la consecuencia del orgullo, una degradación constante. Si el orgullo no se confronta, termina por destruirlo todo. Proverbios 16:18 afirma que el orgullo precede a la ruina. Y no, la ruina no siempre es la muerte física. Como dijo David en el Salmo 3:4, Dios puede redimirnos incluso en medio de la destrucción. Muchas veces el orgullo destruye mientras aún estamos vivos. Puede arruinar tus relaciones, cerrar puertas que Dios quería abrir para ti y minar tu futuro sin que te des cuenta. Pero hay una manera de romper ese ciclo: la humildad. Solo al reconocer nuestra dependencia de Dios y rendir nuestro corazón, podemos evitar el destino del enemigo y abrazar el propósito divino para nuestra vida. Lucifer, también llamado Satanás, fue creado como un ser glorioso para exaltar a Dios. Era un ángel del cielo, dotado de belleza y sabiduría. Pero no le bastaba servir, quería ser servido. No se conformaba con adorar, quería ser adorado. En su orgullo, organizó una rebelión celestial, persuadiendo a otros ángeles a unirse a su causa. Así nacieron los llamados ángeles caídos. Lo que siguió fue una batalla cósmica. Del lado de Dios, Miguel, el arcángel guerrero, lideró las fuerzas del cielo. En el bando rebelde, Lucifer, transformado en dragón, comandaba un ejército de demonios. Aunque la lucha fue feroz, el resultado fue inevitable. Satanás fue derrotado. Apocalipsis 12:7-8 narra que no hubo lugar para él ni para sus aliados en el cielo, y fueron expulsados. Es interesante notar que Satanás tenía un lugar, una posición establecida en la dimensión celestial, pero la perdió. Tú, en cambio, como hijo de Dios, has ganado un lugar eterno. Efesios 2:6 declara que Dios nos ha resucitado con Cristo y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. Lo que el enemigo perdió por orgullo, tú lo ganas por gracia y humildad. Ahora bien, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no eliminó de una vez a Satanás y sus huestes? ¿Por qué los dejó libres para sembrar caos en la tierra? Esa es la pregunta central del video de hoy. Y para responderla, debemos mirar más allá de lo evidente, hacia los misterios espirituales que revelan la justicia, la misericordia y el propósito eterno de Dios. La principal razón por la que Dios no destruye a Satanás es porque él no puede morir en el sentido humano. Dios lo creó como un ser espiritual, y los espíritus no mueren como los cuerpos físicos. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y por tanto sus creaciones celestiales también lo son. Lucifer fue formado con un propósito, y aunque se haya desviado, Dios puede usar incluso a los rebeldes para cumplir su voluntad. Dios no pierde el control, ni siquiera ante la maldad. Él es soberano, y en su infinita sabiduría puede transformar las peores decisiones en parte de un plan mayor. Incluso cuando sus criaturas escogen mal, Él sigue siendo capaz de convertir esa rebelión en un instrumento para su gloria.
Por eso, en lugar de destruir a Satanás, Dios permite que exista con un propósito definido. Isaías 14 nos ofrece una imagen clara de esta caída. «Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana». Satanás deseaba levantar su trono sobre las estrellas de Dios, sentarse en lo alto y ser semejante al Altísimo. Esa ambición fue su ruina. Su deseo de ascender más allá de su posición lo llevó a ser arrojado al Seol, al abismo más profundo, donde reina la oscuridad. El nombre Lucifer significa portador de luz, pero la luz que tenía se apagó por el orgullo. Ezequiel 28 describe con detalle su caída. Un ser perfecto, rodeado de piedras preciosas, que caminaba entre las piedras de fuego del Saint Joseph Sund, monte de Dios. Pero su belleza lo cegó y su sabiduría se corrompió. Fue entonces cuando Dios lo expulsó, como un acto de justicia divina contra el orgullo y la violencia. Ezequiel revela que Lucifer fue creado perfecto, lleno de esplendor, sabiduría y belleza. Sin embargo, dentro de ese ser glorioso surgió algo corrupto: iniquidad. Su corazón se llenó de arrogancia a causa de su apariencia. Lo que una vez fue puro, se contaminó. Y como no había lugar para la injusticia en el monte de Dios, fue lanzado fuera como un acto de purificación celestial. Satanás no solo se convirtió en enemigo de Dios, sino en un tentador incansable. Su misión es arrastrar a otros por el mismo camino de perdición que él eligió. Zacarías 3 lo muestra como el acusador de los hijos de Dios, parado a la derecha de Josué para señalar sus faltas. Esa es su tarea: condenar, tentar y confundir a todo aquel que intente caminar con Dios. Incluso Jesús enfrentó a Satanás. Durante 40 días en el desierto, el diablo intentó desviar al Hijo de Dios, pero Cristo resistió cada tentación, usando las Escrituras como espada. Esa victoria no fue solo personal, fue profética, porque solo alguien que venciera la tentación podría llevar el pecado del mundo. Su pureza fue comprobada y su misión sellada. Pedro y Judas también muestran el impacto de Satanás en el Nuevo Testamento. Pedro fue advertido: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y Judas, poseído por el enemigo, traicionó al Salvador. Pero incluso ese acto oscuro fue parte del plan divino. Jesús tenía que morir por la humanidad, y el papel de Satanás en esa historia fue permitido con un propósito mayor. Satanás fue creado como un ángel de alto rango, pero su ambición lo llevó a convertirse en adversario, tentador y acusador. No solo cayó él, sino que arrastró consigo a un gran número de ángeles. Esa fue su rebelión. Pero en lugar de ser destruidos, fueron expulsados, convertidos en exiliados espirituales. ¿Por qué Dios no los aniquiló? Tal vez porque aún había una pieza por cumplir en el gran plan de redención. Es posible que Dios permitiera la existencia de Satanás no solo como prueba, sino como herramienta. El enemigo fue utilizado para poner a prueba al Mesías, para empujar a Judas a entregarlo y para marcar el inicio del camino hacia la cruz. Dios transformó la maldad de Satanás en un canal para cumplir su obra más poderosa: la salvación del mundo. El mal fue usado para derrotar al pecado. La cruz fue el punto, el culminante de esta historia. Jesús, siendo inocente, fue entregado para morir, y en ese acto tomó el lugar de los culpables. Fue el único digno de ocupar ese sitio porque había resistido toda tentación. Su santidad fue transferida a nosotros. Lo que Satanás planeó como una victoria oscura, Dios lo convirtió en la luz más brillante de la historia, la redención de la humanidad. Por eso, muchos creen que Satanás solo cumplió un papel dentro del plan eterno de Dios. No fue destruido porque debía cumplir esa función. Dios, que es amor,
Tal vez le dio una oportunidad tras otra para arrepentirse, tal vez le ofreció tiempo para reflexionar, pero incluso si Satanás rechazó esa gracia, su existencia nos recuerda que el amor verdadero no se impone, se elige. El libre albedrío es un regalo precioso que Dios le dio a toda su creación. No fuerza a nadie a amarlo. Desde los ángeles hasta los humanos, todos reciben la opción de seguirlo o rechazarlo. El amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad de elección. Sin esa libertad no hay relación real ni compromiso auténtico. Por eso, incluso sabiendo los riesgos, Dios otorgó ese poder a sus criaturas. Pero ese regalo trae un dilema. Si cada vez que una criatura elige mal es destruida de inmediato, ¿realmente tenía una opción? El libre albedrío deja de ser genuino si una de las decisiones posibles lleva a una condena inmediata. Dios honra las elecciones, incluso cuando son erradas. Él no elimina a quienes se rebelan, porque hacerlo invalidaría el propósito del amor libre y voluntario. La justicia divina exige que cada elección tenga su consecuencia, pero también que cada ser sea juzgado justamente. Dios no destruyó a Satanás porque aún no ha llegado el día del juicio. Sería injusto condenar sin un juicio previo. Por eso, los ángeles caídos están reservados para el gran día. Como dice Pedro en su segunda carta, Dios los retuvo en oscuridad, esperando su juicio final. Dios, que todo lo sabe, comprende las motivaciones ocultas en cada corazón. Él no solo observa las acciones, sino también las intenciones. Sabe por qué Satanás cayó, y eso nos habla de un Dios que, aún ante la rebelión, muestra paciencia. Tal vez no lo entendamos por completo, pero sabemos que Dios no actúa impulsivamente. Su juicio es justo, su misericordia es real y su propósito es eterno. Las acciones de Dios están siempre alineadas con su carácter. Él no actúa por capricho, sino conforme a quien Él es. Y si Dios es todopoderoso, como lo enseña la Biblia, entonces no hay fuerza que pueda desafiarlo. Ninguna criatura puede superar al Creador. Pensar que Satanás es un rival igual a Dios es un error. No hay competencia entre la luz y la oscuridad. Dios no tiene opositores a su altura. Algunos imaginan una batalla entre el bien y el mal, como si fuera una lucha equilibrada. Pero no es así. La victoria de Dios es segura desde el principio. La expulsión de Satanás del cielo no fue una contienda incierta, sino una muestra de autoridad divina. Apocalipsis 12, 7, 9 lo deja claro. Miguel y sus ángeles derrotaron al dragón y no hubo más lugar para él en el cielo. Fue arrojado a la tierra con todos sus demonios. Pero incluso en medio de esa caída se escuchó una voz en el cielo declarando la victoria. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. El enemigo fue vencido, no solo por la fuerza celestial, sino por la sangre del Cordero y el testimonio de los fieles. Aquellos que no amaron sus vidas hasta la muerte son ejemplo de cómo se derrota al acusador. Es revelador que Dios no haya destruido a Satanás en ese momento. En lugar de aniquilarlo, permitió que siguiera existiendo. Y eso no fue señal de debilidad, sino de amor. Amor que da oportunidades. Amor que es paciente incluso con los rebeldes. La misericordia de Dios es tan grande que se extiende incluso a quienes no le corresponden. Eso nos dice mucho sobre quién es Él. Otro atributo esencial de Dios es su omnisciencia. Él conoce todos los detalles del universo, cada pensamiento oculto y cada decisión futura. Nada le toma por sorpresa. Y si Dios permitió la rebelión de Satanás, fue porque ya sabía todo lo que sucedería. No hay motivación en el corazón de sus criaturas que Él no entienda. Su comprensión es total, perfecta y profunda. Es probable que Dios haya entendido completamente por qué Lucifer se rebeló. Y esa comprensión trae consigo compasión.
Un padre que entiende a su hijo no se apresura a castigarlo, sino que le da oportunidades de corregirse. De la misma manera, Dios mostró paciencia con Satanás. Aunque su caída fue definitiva, Dios no actuó de forma impulsiva. Él actuó conforme a su amor. Aunque para nosotros la rebelión de Satanás sea incomprensible, Dios ve lo que está más allá de nuestras percepciones. Él conoce las raíces del orgullo, las grietas del corazón que llevaron a esa decisión. Y si permitió que el enemigo viviera, fue porque en su sabiduría infinita sabía cómo usar esa existencia para cumplir un propósito superior. Nada escapa a su plan. El libre albedrío es fundamental para entender esta historia. Dios dio a sus ángeles libertad para elegir, sabiendo que algunos podrían rebelarse, pero sin esa libertad no habría amor verdadero. El amor no puede ser obligado, debe surgir de una elección. Y si Dios aniquilara a todos los que eligen mal, entonces no estaríamos hablando de amor, sino de control. El libre albedrío implica riesgo. Significa que algunos optarán por rechazar a Dios. Pero también significa que aquellos que lo aman lo hacen de forma genuina, porque lo han elegido. Esa es la belleza del amor verdadero. Nace de la libertad. Dios honra esa libertad, incluso cuando duele. Y por eso no destruyó a Satanás tras su rebelión, respetó su elección como respeta la nuestra. La justicia de Dios no permite eliminar a alguien solo por tomar una mala decisión. Él da espacio para que esa elección se desarrolle, se manifieste y finalmente se juzgue. Satanás y sus demonios recibirán su castigo justo, pero en el tiempo perfecto de Dios. Mientras tanto, su existencia sirve como parte de un escenario mayor, donde la humanidad aprende, decide y crece espiritualmente. Hay quienes creen que Satanás tenía un rol importante en el plan de salvación. Si observamos la vida de Jesús, notamos que el enemigo aparece en momentos clave: en el desierto, en la traición, en la crucifixión. ¿Qué hubiera pasado si Judas no hubiera entregado a Jesús? La misión de redención exigía un sacrificio, y Satanás, sin saberlo, ayudó a cumplir ese propósito eterno. Fue por medio del mal que Dios trajo el mayor bien. Satanás pensó que vencía cuando Jesús fue clavado en la cruz, pero en realidad estaba cumpliendo el plan divino para salvar a la humanidad. Es posible que Dios permitiera su existencia para que su poder, su amor y su justicia se manifestaran en plenitud, porque aún en medio de la oscuridad, Dios sigue siendo luz. Satanás fue un ángel glorioso que eligió rebelarse. En lugar de ser destruido, fue exiliado. ¿Por qué? Tal vez porque Dios aún tenía un uso para él. Tal vez su existencia sirva para cumplir propósitos mayores. Quizás Dios le ofreció más de una oportunidad de arrepentirse, pero fue rechazada. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que sabemos que Dios desea que toda su creación lo ame libremente. Y por eso permite que cada ser tenga esa posibilidad, incluso si eso significa el riesgo del rechazo. Satanás es el ejemplo extremo de lo que ocurre cuando alguien rechaza al Creador, pero también nos recuerda que el amor de Dios no se impone. Se ofrece con paciencia, esperando una respuesta voluntaria. La pregunta sobre por qué Dios no elimina a Satanás nos lleva a comprender más profundamente quién es Dios: justo, paciente, amoroso y sabio. Él no actúa por reacción, sino por propósito. Y aunque no comprendamos todo ahora, podemos confiar en que su plan es perfecto. Satanás existe, sí, pero solo porque Dios así lo ha permitido, por un tiempo. Y todo ese tiempo sirve a un propósito eterno. Oremos juntos. Señor, tus caminos son más altos que los nuestros. Aunque no siempre entendamos tus decisiones,
Confiamos en tu justicia y tu amor. Danos la fuerza para resistir el mal, sabiduría para elegirte cada día y humildad para depender de ti. Que nuestro libre albedrío siempre te glorifique. Gracias por tu paciencia, tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.